Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a iniciar con los temas que tenemos programados. Me presento, yo soy el doctor Jimmy Daniel Paugar Alfaro, soy médico endocrinólogo del Hospital de Emergencia Villa El Salvador y vamos a iniciar con un tema acerca de insulinoterapia. El título es Consenso sobre el tratamiento de insulina en pacientes con diabetes. Iniciemos. Es importante que toquemos este tema porque nuestro objetivo es lograr empoderar a los médicos en cuanto al inicio de insulinoterapia, en la titulación y un seguimiento seguro que se deba realizar con estos pacientes, tratando de evitar complicaciones, minimizando riesgos. Entonces, esto tiene mucho que ver con la realidad de nuestro país. Recordemos que en nuestro país aproximadamente el 7% de la población tiene diagnóstico de diabetes tipo 2. Según el estudio Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el 35% de los pacientes no tiene un diagnóstico o no conoce el diagnóstico de diabetes, por lo que muchos de estos pacientes van a ser diagnosticados por médicos no endocrinólogos. Puede ser el primer nivel de atención o en otro tipo de especialidades. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que estos pacientes van a acudir a nuestra atención, sea en atención ambulatoria o en emergencia, y necesitamos nosotros darle un tratamiento oportuno. Por lo tanto, necesitamos saber cuándo iniciar insulinoterapia, cuándo iniciar titulación, cómo realizar estas titulaciones, cuáles son las pautas para realizarlas y finalmente identificar puntos críticos para evitar que estos pacientes se compliquen. Iniciemos con las bases de la insulinoterapia. Las guías nos mencionan que podemos considerar el inicio de insulinoterapia cuando la hemoglobina glicosilada esté por encima de 9%. La guía de la Asociación Americana de Diabetes este año 2026 ha lanzado la recomendación con hemoglobina glicosilada mayor al 10%, asociado a síntomas de hiperglucemia, pérdida de peso o una glucosa que se mantenga por encima de 300. Por lo tanto, se recomienda que la insulina sea nuestro primer objetivo, nuestra primera opción en estos casos de pacientes descompensados. Y el control debe hacerse con estos pacientes a partir del segundo o tercer día, idealmente en la primera semana se debe valorar una titulación que, como veremos más adelante, es progresiva. Entonces, en este cuadro se ven las recomendaciones clínicas para insulinoterapia. Y vamos a ver cómo hay distintas posturas en función a las guías. Lo que vamos a presentar hoy es un consenso. ¿Y qué es lo que nos dicen las guías más importantes? Quiero que tengamos en cuenta dos acá. La primera, que es la Asociación Americana de Diabetes, la segunda, que es la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que nos dice que los criterios para insulinoterapia debe iniciar o debe preferirse la insulina en los pacientes con diabetes descontrolada. Pero se debe preferir análogos de la insulina o insulinas basales para iniciar la insulinoterapia. Como les he contado en un inicio, esta recomendación o criterio de inicio de insulinoterapia ha sido actualizado por la ADA este año y hoy se nos dice que una hemoglobina glicosilada más de 10 nos da la posibilidad de iniciar insulinoterapia. ¿Se podría intensificar? Sí, pero nosotros queremos que ustedes tengan bien en cuenta que la insulina se puede iniciar en cualquier nivel de atención, puede iniciarlo cualquier médico que evalúe a su paciente y que considere que se va a beneficiar de insulinoterapia. ¿Qué es lo que tenemos que iniciar? Es insulina basal o análogos de la insulina basal. Es decir, estamos hablando de insulina NPH o glargina. Estos van a tener que titularse. Que posteriormente se puedan intensificar, aumentar algunos bolos con Rs preprandiales, es posible, pero lo que queremos es que inicialmente se inicie el manejo con una insulina basal. ¿Qué insulina vamos a elegir? Entonces tenemos que conocer cuáles son los tipos de insulina con los que contamos. Actualmente contamos con una amplia variedad de tipos de insulina y lo que vamos a nosotros elegir es primero en base a nuestra realidad, en base a nuestro contexto y en base a las opciones que tengamos más cercanas o accesibles al paciente. Hoy contamos no solo con las insulinas en frasco, que la tenemos la mayoría de hospitales del país, que son las insulinas NPH, que son las basales,
También tenemos formulaciones de análogos de insulina en lapiceros, que son los PEN, que se pueden utilizar para la aplicación subcutánea muchísimo más cómoda y de muchísimo más certeras para también el tema de la titulación y dosificación. En este cuadro vemos la clasificación de los análogos de la insulina y aquí sí quiero detenerme porque, como les he hablado hasta este momento, nosotros queremos hacer más simple el inicio de la insulinoterapia y vamos a llegar al consenso español en el que se recomienda que el inicio debe hacerse con una insulina de acción intermedia. Esta insulina de acción intermedia tiene unas características. La primera es que el inicio de acción es en las primeras 2 horas, no es inmediato, y eso hay que tenerlo en cuenta. Luego de este inicio de acción de la insulina, que es en 2 horas, vamos a encontrar un pico, y este pico de acción generalmente se da entre las 4 y las 8 horas, que es el punto de máxima acción de la insulina, y esto se ve no en todas las insulinas intermedias, sino principalmente en la insulina NPH. Y el tiempo de duración de esta insulina es de entre 10 a 20 horas. Es decir, tenemos un tiempo de duración que es muy variable y va a depender de cada caso. No es lo mismo que iniciemos insulinoterapia a un joven de 30 años sin ningún antecedente que evaluemos a un adulto mayor de 65 años que puede tener una u otra comorbilidad y que puede o no tener algún también problema de malnutrición. Es distinto evaluar un paciente de la misma edad que tenga una condición de robustez o tenga sobrepeso o obesidad versus un paciente que tenga peso bajo. Entonces, todo esto va a influir en el tiempo de duración y en la dosis que nosotros tenemos que elegir a nuestros pacientes. Esta insulina, por lo tanto, es la que más usamos en los hospitales, pero muchas veces vamos a tenerle que aplicar 2 veces al día. ¿Por qué? Justamente por este tiempo de duración tan variable. Acá tenemos, como se muestra en la última columna, a la insulina NPH o sus formulaciones como Humulin o Novolin. Otros tipos de insulina, como los análogos, tenemos por ejemplo a la insulina glargina, de Temir o de Gludoec, que son insulinas que son mucho más planas, tienen una forma de meseta en cuanto a su duración y el inicio de acción es entre 1 y 4 horas. No suelen tener un pico de acción como la NPH y su tiempo de duración sí es más estándar, entre 12 a 20 horas en función cuál estén eligiendo, porque por ejemplo la insulina glargina nos puede durar 24 horas y por lo tanto la aplicación puede ser diaria, una sola vez al día, y eso nos ofrece también una ventaja de adherencia al paciente, ya que cuando iniciamos insulinoterapia tenemos nosotros que educar al paciente de la técnica de aplicación de insulina, que es lo que vamos a hablar a continuación. Las formulaciones de la insulina, existen diversas formulaciones como les he mencionado anteriormente. Nos estamos centrando en la insulina basal, que es la que vamos a priorizar para el inicio de insulinoterapia, y dentro de estas insulinas vamos a tener las diversas formas de presentación. Como les hablé, los viales, donde el paciente tiene que colocarse con la jeringa, titular la dosis y aplicársela subcutáneamente, o los PEN, los KiwiPen, que son simplemente para ajuste de la dosis en la cabeza y la aplicación igual subcutánea con unas pequeñas agujas especiales para este tipo de PEN o lapiceros de insulina. El tiempo de acción es algo que ya hemos referido y quiero hacer hincapié en que el inicio de acción no es inmediato. Si nosotros estamos buscando un tratamiento o alivio de una hiperglucemia en un paciente que tememos o que necesita intervención pronta, no vamos a utilizar este tipo de insulinas que son análogos de la insulina o que son insulinas de acción intermedia. Lo que vamos a utilizar son insulinas rápidas, que es lo que hacemos en la mayoría de urgencias o emergencias. Utilizamos insulinas de acción rápida, ultra rápida, y estas nos van a proveer un inicio de acción que se va a dar en los primeros 15 a 30 minutos, y esto va a ayudar a la disminución de la glucemia en estos casos puntuales. En el caso de tratamiento, sin embargo, sí vamos a preferir tipos de acción de insulina intermedia o análogos de insulina, cuya duración, como hemos mencionado, es entre 10 a 20 horas, o algunos tipos como la glargina, que nos puede durar hasta 24 horas. Entonces, estos son los tipos de análogos de insulinas basales con los que contamos. Los más importantes, los que contamos con el país, son estos 3: la insulina glargina, la insulina de Gludoec y la insulina de Temir.
En este cuadro ustedes pueden ver también los nombres comerciales de estos tipos de insulina y vamos a ver sus presentaciones, todos en forma de lapicero. Cada laboratorio también tiene la forma de presentar su lapicero, y su inicio de acción, que suele ser entre la primera hora y la segunda hora, y su efecto, que suele durar entre 10 a 24 horas dependiendo del tipo de insulina. La glargina, por ejemplo, suele aplicarse una sola vez al día porque su tiempo de duración suele ser entre 20 y 24 horas, por lo que vamos a preferirlo en ciertos casos de los pacientes que tenemos que asegurar adherencia, que la hiperglucemia ya la estemos controlando y sea un paciente un poco más estable. La insulina degludec es una insulina que tiene un tiempo de acción mucho más prolongado, está asociado a menos cuadros de hipoglucemia y su tiempo de duración se calcula que es de más de 24 horas, podría llegar incluso hasta 40 horas, pero no por eso la aplicación deja de ser diaria. La aplicación sigue siendo una vez cada 24 horas. Y la insulina detemir, que comparte mucha similitud con los tiempos de acción de la insulina NPH, en realidad es una insulina análoga que se aplica igual 2 veces al día porque su tiempo de duración es de 12 a 18 horas. Entonces, estamos viendo estos 3 tipos de insulina, cada uno con su peculiaridad, pero que alguno de ellos podría ir mejor en un paciente más estable, más compensado. La insulina degludec, si bien nos va a tener mucho más tiempo cubiertos, inclusive más de un día, el inconveniente es justamente en ese paciente que tenemos que hacerle titulación. Entonces, si un paciente necesitamos hacerle titulación, un cambio de dosis, el efecto se va a ver después de 40 horas. Entonces, vamos a tener que hacer controles más espaciados. Este tipo de insulina no lo recomendamos en un paciente que todavía esté con cuadro de variabilidad glicémica marcada o que mantenga hiperglucemias irregulares. La insulina glargina, por lo tanto, suele ser una de las insulinas que más utilizamos actualmente. En este cuadro vemos la diferencia farmacocinética que se ve entre los tipos de insulina disponibles en el mercado. Ya hemos comentado el tiempo de acción. Lo que quiero que nos fijemos es en el cuadro que está abajo y cómo ahí se ve lo que les mencionaba. La insulina, los análogos de la insulina no suelen tener un pico de acción a diferencia de la insulina NPH. ¿Y en qué se traduce eso? ¿Por qué nos interesaría que no tengan un pico de acción? Porque esto también se traduce en menos eventos de hipoglucemia. Porque muchas veces no se inicia la insulinoterapia de manera pronta, precoz, porque el primer médico que atiende a un paciente con diabetes descontrolada no inicia el tratamiento, pues muchas veces por miedo a la hipoglucemia. Entonces, los análogos de la insulina tienen menor riesgo de inducir a eventos de hipoglucemia. Iniciamos ahora con la técnica de la aplicación. Una vez que nosotros evaluamos al paciente y vemos cuál de ellos corresponde inicio de insulinoterapia, el segundo paso es elegir qué tipo de insulina le vamos a iniciar. Elegido el tipo de insulina, conociendo ya la farmacocinética que hemos mencionado y el cuadro clínico al que nos enfrentamos, tenemos que indicarle al paciente cómo debe aplicarse la insulinoterapia. Y esta es responsabilidad del médico que prescribe la indicación. Tenemos que hacer una educación sobre técnica de insulinoterapia, que después pueda ser reforzado por otro personal de salud, pues genial, enhorabuena. Pero nosotros tenemos que saber, y no solo saber, sino también responder las dudas del paciente en los controles, porque muchas veces en los controles se van presentando dudas sobre la técnica de insulinoterapia, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen un tiempo aplicándose insulina y, por ejemplo, nos hacen mucha consulta sobre dónde colocarse la insulinoterapia. Como ven en el gráfico que se encuentra a mi izquierda, la técnica de insulinoterapia va a ir dirigida en función a dónde queremos aplicarla. ¿Dónde queremos aplicarla? Intramuscularmente, no. Queremos que sea subcutánea, por lo tanto se va a aplicar a nivel del tejido subcutáneo. No se va a aplicar en la piel, tampoco en el tejido muscular, por lo tanto tiene que tener esta insulina, sobre todo si estamos hablando de las jeringas de insulina, una angulación para que pueda ingresar al tejido subcutáneo. ¿Dónde? Donde tengamos más tejido subcutáneo, que puede ser en la zona del abdomen, que es la que más comúnmente recomendamos al paciente. Sin embargo, estas nuevas formulaciones de insulina,
que son las insulinas en pen, lapicero, KiwiPen, SoloStar que han visto anteriormente. Estas tienen la aguja específicamente diseñadas para que puedan ingresar en un ángulo de 90 grados y por el tamaño y las características de la aguja llegue al tejido subcutáneo sin el riesgo de lesionar o ingresar hacia el músculo. ¿Cuál sería el riesgo de que esta insulina ingrese al músculo? Pues bueno, primero que en el músculo está ricamente irrigado y de aplicarse en el músculo, la insulina, su tiempo de acción se acortaría mucho. Lo otro es, si es que se utiliza el músculo, como en el caso de las aplicaciones que se hacen a nivel de deltoides, y el paciente es un paciente activo que va activando, moviendo el músculo, pues esa insulina va a hacer un pico de acción mucho más rápido y el tiempo de duración va a ser mucho más corto. Por eso es importante educar al paciente y que pueda aplicarse la insulinoterapia correctamente. ¿Dónde? En la zona abdominal, es la que más recomendamos y es con la que el paciente también se siente más cómodo. La técnica va a depender del dispositivo, les repito, si es la jeringa con la que se van a aplicar la insulina de vial, entonces van a tener que hacer una pequeña angulación, que normalmente es una angulación de 45 grados, pero si es el lapicero, el pen de insulina, del análogo de la insulina, entonces la aplicación puede ser directa. El secreto acá es, tal cual ingresa, tiene que retirarse. La jeringa de la insulina o la agujita de la insulina de los lapiceros BD no se moviliza, no se mueve. Ingresa en un ángulo, se aplica la insulina, se presiona el émbolo, se presiona la tapa del lapicero, se cuenta hasta 10 y ese émbolo se retira en el mismo ángulo. El error está muchas veces cuando se ingresa y se mueve la jeringa. Y en esas ocasiones no es una complicación grave, pero suele generar alguna pequeña equimosis o puede haber algo de dolor. Nuevamente las técnicas, ahora ya con las jeringas BD es muchísimo más sencillo porque son jeringas de 5 milímetros, 4 milímetros, diseñadas específicamente para ser aplicadas a nivel de tejido subcutáneo, sin necesidad inclusive de hacer la técnica del pliegue, porque con las jeringas grandes sí tenemos que hacer la técnica del pliegue, ¿no? Donde presionamos la zona del abdomen y ingresamos pues con la jeringa. Y las zonas donde vamos a aplicar esta insulinoterapia las tienen ahí mostradas. Como les he comentado, principalmente utilizamos las zonas donde haya más tejido subcutáneo, que suele ser la zona abdominal. Esta zona abdominal, sin embargo, tiene que ir rotándose, como se muestra en los gráficos. Va a tener que purgarse la zona, es decir, tenemos que ir cambiando frecuentemente. Y lo más importante es que la insulina se esté aplicando en el ángulo correcto sin movilizarse. ¿Por qué? Porque si se moviliza, se forman equimosis o no se rota la zona, puede dar lugar también a fibrosis, endurecimientos, lipomas, que pueden estar generando también molestias en el paciente, que son las complicaciones de una mala técnica de aplicación de insulinoterapia. ¿Es la única zona? No, no es la única zona porque como ustedes ven ahí, también tenemos en la zona posterior de los muslos, en la zona superior de los glúteos, donde puede aplicarse, pero evidentemente acá sí el paciente necesitaría ayuda de una persona externa que pueda facilitarle la aplicación. Nuestro interés es que el paciente con insulinoterapia sea lo más independiente posible, que se eviten las complicaciones de retrasar la insulinoterapia y por lo tanto nuestra primera indicación va a ser en la zona abdominal donde el mismo paciente se aplica la dosis de insulina. La técnica de la inyección es esa que se muestra en pantalla. Uno tiene que hacer el pinzamiento del pliegue, tiene que formar un pliegue y se aplica la inyección a nivel subcutáneo. Las zonas están numeradas ahí y se suele utilizar esa variación de números justamente para evitar que el paciente se aplique en la misma zona frecuentemente, repetidamente, ya que eso puede llevar a las complicaciones que les he mencionado. Dicho esto, es importante también mencionarle al paciente cómo se debe conservar esta insulina, ya que la insulina, como sabemos, es un medicamento que tiene que conservarse siempre y cuando no esté abierto a una temperatura menor a los 10 grados centígrados. Idealmente, entre 2 y 8 grados centígrados debe mantenerse esa insulina cuando no está abierta.
Cuando una vez que ya se ha utilizado, ha sido perforado el tapón o ya se ingresó la agujita en los lapiceros, esta insulina puede estar a una temperatura idealmente no mayor de 25 grados y también por un tiempo no mayor de 1 hora. En situaciones de calor extremo como el que nos encontramos en verano en el país, sobre todo en la zona costera, muchas veces las cifras de temperatura bordean los 30 grados y ahí sí no es recomendable mantener la insulina a temperatura ambiente. Siempre procurar que se mantenga a una temperatura de menos 25 grados cuando la insulina está abierta. Ahora, muchas veces también se confunde el enfriar la insulina con el congelarla y por eso también tenemos que educar al paciente que cada vez que se vaya a aplicar insulina tiene que revisar el frasco o revisar el vial que se encuentra dentro del lapicero y ver que no haya precipitaciones, que no haya enturbecimiento, que no haya agregación, se forman a veces tipo unos copitos que ya nos indican que la insulina no es una insulina que sea eficiente ni efectiva. Si la insulina se congela, muchas veces se degeneran las proteínas de la insulina y por lo tanto tampoco va a ser útil. Es decir, tenemos que hacer hincapié en que la insulina debe estar fría, sí, debe enfriarse, debe conservarse fría si es que no ha sido utilizada, pero no debe congelarse por ningún motivo. Vamos ahora sí al inicio de la dosis y al ajuste de la insulina. ¿Cuál es la dosis que vamos a iniciarle? Doctor, está bien, usted nos ha hablado que tenemos que iniciar insulina. Tengo un paciente con criterios, síntomas de hiperglucemia, glucosa más de 300, tengo un control de hemoglobina glicosilada mayor a 9%, entonces he decidido iniciarle una insulina. ¿Cuánto de dosis le voy a indicar? Acá tenemos dos panoramas. La forma más segura y simple es iniciarle 10 unidades a cada paciente, 10 unidades subcutáneas. La otra forma es utilizar, por ejemplo, la dosis de 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso. Eso también me va a establecer generalmente no más de 14 unidades por cada paciente. Entonces, entre 10 a 14 unidades es lo que voy a poder utilizar yo en estos pacientes. ¿Y cómo voy a ver si esa dosis es apropiada? Pues justamente con los seguimientos y titulaciones. Nunca realicemos un control para titulación de insulina al día siguiente de haberle modificado la dosis, porque hay un tiempo que nosotros esperamos para que la insulina pueda impregnarse, pueda hacerse el efecto pleno y podamos nosotros ir ajustando en función a los requerimientos del paciente, que suele ser mínimamente 3 días. Lo ideal a los 5 o 7 días si es un paciente que no tiene riesgo o en los cuales podamos estar teniendo algún control y seguimiento estándar. Si es un paciente que tiene riesgo de hipoglucemia o un adulto mayor, evidentemente los controles sí tendrán que ser más frecuentes a partir de los 3 días. Y si es un paciente adulto mayor o con alguna complicación orgánica, podemos utilizar y ser mucho más conservadores en el inicio de dosis de insulina. Podemos iniciar insulina con una dosis de 8 unidades o 0.1 unidades por kilo de peso. ¿Cómo se realizan las intensificaciones? Pues generalmente las intensificaciones las vamos a iniciar a partir de los 3 días de iniciada la dosis basal. Vamos a iniciar aumentos, incrementos de la dosis. Si es que la insulina o la glucosa está en más de 130, vamos a iniciar con un aumento de 2 unidades. Y si la glucosa está menos de 70 o ha tenido algún episodio de hipoglucemia, vamos a disminuir la dosis de insulina en 4 unidades. ¿Cómo se hace el ajuste farmacológico? Recordemos que muchos de estos pacientes no van a estar únicamente con insulina. Entonces, tenemos que también tener acorde que un paciente que recibe insulina no debería tener algún otro medicamento insulinosecretor, como por ejemplo las sulfonilureas. Nos recomendamos para el paciente diabético en general iniciar insulinoterapia y mantener las sulfonilureas, porque las sulfonilureas tienen riesgo de hipoglucemia, la insulina también, y los dos aumentan el riesgo de hipoglucemia. Lo que no queremos es que este paciente se deteriore, por lo tanto vamos a suspender las sulfonilureas y vamos a iniciar la insulina. Doctor, este paciente tenía metformina, tenía un inhibidor de la DPP-4,
¿Continuamos con estos medicamentos? Va a depender nuevamente del escenario clínico. Si es un paciente que tolera la medicación y la dosis ustedes consideran que está siendo segura, pueden continuarle la medicación. Si es un paciente que tiene síntomas de hiperglucemia, un catabolismo muy alto, que está perdiendo mucho peso, generalmente la metformina no le va a ofrecer muchas ventajas. Entonces, cada caso tiene que evaluarse. Si es un adulto mayor, tiene algún compromiso orgánico, por ejemplo, un compromiso renal, tampoco metformina no le va a ofrecer mucha alternativa. Entonces, como ven en el cuadro que tengo a mi izquierda, el ajuste de dosis se hace en función de los controles. La insulina, ¿en qué momento la iniciamos? Y esa es una muy buena pregunta. Las guías nos sugieren que deberíamos iniciar la insulina antes de acostarse. Sin embargo, por características propias de nuestra población y por las necesidades de control que nosotros le vamos a pedir al paciente al que le iniciamos insulina, me refiero al control de glucosa, preferimos individualizar cada caso. Si es un paciente con alto riesgo, tanto de hipoglucemia o de poca adherencia, vamos a sugerirle que la insulina le inicie en la mañana. Y en el día se va a estar haciendo los controles de glucosa, los hemoglucotés, y vamos a estar monitorizando con eso su control. Si es un paciente que tiene buena adherencia, complementa su manejo farmacológico con el manejo de estilos de vida, que es lo que a todo paciente le vamos a sugerir, entonces la dosis podemos iniciarla en la noche como dosis única. Y los ajustes van a ser aumentando 2 unidades, como les mencioné anteriormente, cada 3 días, si es que no logramos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de control de glucosa? Pues que la glucosa basal, la glucosa en ayunas, sea menor a 130. Ese va a ser nuestro objetivo. Si no logramos este objetivo, cada 3 días o cada semana podemos ir titulando poco a poco la dosis de insulina. Recordando que el paciente que inicia insulinoterapia sí o sí debe contar con controles de glucosa. Debe tener un monitoreo de glucosa. Entonces debería idealmente tener un glucómetro, sí, pero en nuestra realidad sabemos que no siempre es posible. Entonces brindarle alternativas, sea en nuestra institución de salud, sea en los controles o centros de atención primaria, sea en los centros también de atención donde se brindan controles de hemoglucotés, como algunos centros parroquiales, algunos laboratorios, donde pueden hacer controles de hemoglucotés. Lo importante es que el paciente cuente con controles y cuente con un registro, porque de otra forma no va a ser posible que podamos hacer una correcta insulinoterapia. Y el punto más importante, que le estaba dejando casi al final, es indicarles que si bien el tema es insulinoterapia, esto de ninguna forma reemplaza, sustituye o disminuye la importancia del verdadero tratamiento de la diabetes. El pilar del tratamiento de la diabetes siempre es comida sana, que es la alimentación saludable, actividad física, terapia física, hidratación y el automonitoreo de glucosas. Son los pilares del control de la diabetes y esto no va a ser modificado por la insulinoterapia. La insulinoterapia es una herramienta de apoyo para que ellos puedan lograr su control lo más pronto posible. ¿Qué hacemos si un paciente tiene controles de glucosa que están muy elevados? Más de 180, 200 de control. Pues siempre igual en hormonas, le digo yo a mis pacientes, siempre tenemos que ir poco a poco. Entonces, vamos aumentando 2, 3 y hasta 4 unidades si es que en los controles estoy viendo yo que están demasiado altos. Pero siempre, como les digo, mientras más información tenga, más controles de glucosa me traiga el paciente, va a ser mucho mejor. Si en esos 3 días o en una semana que no lo he visto me trae un control, pues evidentemente va a ser muy limitada la información. Yo no me voy a aventurar a aumentarle 4 unidades, por más que me traiga 220 de glucosa. Por eso entra mucho el criterio y el juicio médico, buscando siempre la seguridad y evitar hacer daño a su paciente. En el caso contrario, en el sentido opuesto, si yo tengo glucosas que están bordeando la hipoglucemia, recordemos que hipoglucemia en el paciente con diabetes se define como glucosa menor de 70, en ese caso pues voy a ser también más precavido. No es malo que esté bordeando 70, quiere decir que la terapia no farmacológica está surgiendo efecto.
Entonces voy a disminuirle yo la terapia farmacológica, es decir, la insulina. Si le inicié 10, pues le bajaré a 8, posteriormente a 6 y así haciendo mis controles a partir de cada 3 días o cada semana, como se los he comentado anteriormente, hasta llegar a poder suspender la insulinoterapia. Y esto se hace en un paciente que ya logró el control glicémico, que es lo que quisimos desde un inicio. Por lo tanto, este escalamiento de la insulinoterapia, estos ajustes son muy importantes y que posteriormente, de no lograrse el control, van a requerir seguramente una intensificación con otros tipos de insulina, como son las insulinas rápidas, con otro tipo de esquemas, que no es motivo de esta charla. Es importante que para pequeñas variaciones o hiperglucemias que está presentando este paciente, ustedes echen de mano no solo la insulina, sino otros medicamentos que ya conocemos seguros y que no tienen tanto riesgo de hipoglucemias, como por ejemplo la muy conocida, pero no por eso mala, metformina, inhibidores de la DPP4, los famosos ISGLT2 con su efecto cardioprotector y renoprotector. Sí, hago hincapié nuevamente, evitar sulfonilureas y considerar también la retirada de la insulina progresiva en los pacientes que están logrando el control que deseamos. Lo que he hablado se encuentra en esta imagen. Esta imagen es un gráfico que va a poder ejemplificar los ajustes que vamos a poder hacer cada 2 o cada 3 días en los pacientes hasta poder lograr el control. Como se darán cuenta, esto es algo dinámico. No hay una fórmula rígida para cada paciente, no hay un número mágico que tengamos que iniciarle a todos. Cada paciente vamos a tener que evaluarlo en su contexto, en su realidad, siempre priorizando el manejo no farmacológico, porque va a ser la única opción de que este paciente podamos irle retirando la insulinoterapia. Si hacemos una comparación, y en esto va el consenso, entre las guías americanas de diabetes y la Sociedad Latinoamericana de Diabetes, vamos a ver que la insulina ADA hasta el año 2025 nos proponía iniciar insulinoterapia ante síntomas de hiperglucemia, una glucemia no controlada y una hemoglobina glicosilada mayor al 10%. Podríamos combinarlo con un GLP-1, sí, porque tenía menos riesgo de hipoglucemias y favorecía también que evitemos el aumento de peso. Recuerden que la insulina es una hormona anabólica. Pero se hace hincapié mucho en los controles y en otras realidades se cuenta más fácilmente con acceso a los sistemas de monitoreo de glucosa, lo que permite que estos pacientes puedan tener un control más apropiado. Y por lo tanto la ADA lo que nos enfatiza es en la disponibilidad regional en función de cada paciente. Recordemos que el inicio de insulinoterapia no es un fracaso, sino es una oportunidad de lograr el control metabólico, que estos pacientes tienen que seguirse progresivamente, que se hacen los ajustes necesarios y que se tiene que intensificar la terapia cuando sea necesaria. Y para terminar les presento un pequeño caso clínico. Es un paciente varón de 58 años, ya lleva 5 años con el antecedente de diabetes y obesidad y refiere que ha habido pérdida ponderal de 10 kilos en los últimos 2 años. Sus resultados muestran una hemoglobina glicosilada de 9.5%, toma metformina o de 850 miligramos cada 12 horas y glibenclamida cada día. Y a pesar de eso, sus resultados y los síntomas que tiene el paciente, ¿qué hacemos? Primero, evaluar presencia de complicaciones. En segundo lugar, evaluar presencia de descompensantes que estén generando esa hiperglucemia, a la cabeza las infecciones, o que haya mala adherencia al tratamiento. Recordemos que es común que nuestros pacientes abandonen su tratamiento o sea muy irregular su adherencia. Y tenemos que educar al paciente sobre insulinoterapia porque va a ser lo que vamos a iniciar en este paciente. Como hemos visto, iniciamos con una dosis fija de 10 unidades, es una de las técnicas, la otra sería darle por kilo de peso 0.1 o 0.2 unidades. El monitoreo y la reevaluación en 3 a 7 días para su titulación. ¿Cuáles son nuestros objetivos y metas? Glucosa menos de 130, más de 80, una hemoglobina glicosilada menos de 7,
la cual se debe individualizar según edad y según comorbilidades, porque en un adulto mayor vamos a indicar que una hemoglobina glicosilada tranquilamente puede llegar hasta el 8% u 8.5% en función del contexto. Así que recuerden, la insulinoterapia es una terapia médica progresiva, no es punitiva. No hay fórmulas mágicas que nos aseguren el éxito. Se tiene que ajustar en función de los objetivos de cada paciente y en función de la seguridad también del paciente, y el tratamiento debe ser individualizado. Y finalmente, un pequeño paréntesis, deben haber visto o escuchado que hay insulinas combinadas, ¿no? Entonces, estas insulinas combinadas no solemos utilizarlas de inicio, pero sí podríamos utilizar o echar mano de los medicamentos, que es lo que ya les he comentado, para lograr unas glucosas más estables, como se muestra en esta diapositiva. En pacientes con terapia con glucocorticoides, la insulinoterapia solo va a ir en el momento de tratamiento. Entonces, es muy importante que en diabetes se involucre al paciente en su tratamiento y podamos llegar al control glicémico. Conclusiones de esta charla. Tenemos que individualizar el esquema de tratamiento en función al perfil de cada paciente, prioricemos la seguridad del paciente y el control estricto, mantengamos la terapia basal, antidiabético, antidiabético oral, salvo que haya alguna contraindicación, y hagamos seguimiento de nuestros casos. No hay terapia única, no hay terapia universal, la terapia es individualizada, pero el objetivo es el mismo: evitar complicaciones crónicas. Esta fue la charla sobre consenso sobre insulinoterapia en pacientes con diabetes. Si hubo alguna duda, no olviden revisar las PPTs que van a estar disponibles para descarga, así como las referencias de todas las fuentes bibliográficas que hemos utilizado.